Bien, yo estudié administración de empresas, me gradué en la Pucamaima, luego terminé la maestría en administración estratégica en el recinto Santo Tomás de Aquino y a temprana edad siempre me involucré en el área de los negocios. Siempre me he vivido inventando, haciendo negocios y así sucesivamente. Pero tú sabes que cuando uno tiene una maestría, una formación, esa formación, tú lo que buscas un nicho para que te genere una oportunidad. Y tú comienzas a ver emprendimiento de negocio, algo que sea rentable, y es aquí donde yo me comienzo a involucrar en el sector, me despierto interés en ver las oportunidades que da el sector agropecuario. Excelente, fíjense, porque el caso de Jan es sumamente interesante y es distinto a los otros. Jan no es una persona de nacimiento en el campo como tal, pero a Jan le interesa el rubro agrícola. Entonces, si ustedes conocían a Jan hace 20 años, ustedes no se imaginaban que Jan iba a ser totalmente hoy un campesino, pero total. O sea, Jan está que ni el celular sabe usar ya de tan campesino que está. No, 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 no. Señores, la Sí. primera pregunta es, Jan, ¿cómo tú llegaste a involucrarte en el sector agropecuario? Conociendo que es poco común que en nuestro país los jóvenes se dediquen a esta profesión. Gracias, Arturo. Bueno, cuando yo termino la maestría, yo veo en estos temas de más una maestría que en temas administrativos, lo que tú quieres, y un joven a temprana edad quiere ser independizarte y abrir en el campo de emprendimiento, de negocio. Pero cuando uno quiere hacer un emprendimiento, lo primero que uno tiene que contar es con qué tú dispones, cuáles son los recursos que tú dispones ahora mismo, porque ahí es que tú tienes que empezar y explotar esos recursos para empezar tu negocio. En eso entonces, mis padres, yo soy de raíces campesinas, aunque me crié en el pueblo, por eso es que yo soy un pez de agua dulce y agua salada, me adapto en cualquier lado. Cualquier lado que hay Entonces, parado. en cualquier lado, pero voy en ese entonces, voy acompañando a mi padre y voy observando que la mayoría de productores tenían 50, 60 años de edad, con edad avanzada. Y me preguntaba, ¿y los jóvenes dónde están? Y no hay relevo generacional aquí en el campo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a garantizar nuestra alimentación en un futuro? Y entonces aquí es que comienza a despertar el motivo mío para yo involucrarme en el negocio de la agricultura. Jan, pero ¿en qué momento tú te metiste en la agricultura ya saliendo de la universidad, verdad? Sí, yo me involucré no, saliendo de la universidad, no, yo trabajé un tiempo en una compañía de seguros, casi por 3 años, y de ahí empecé. En el mundo de la moda también supe que tuviste. Bueno, sí, 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 tuve un tiempo en el mundo de la moda. Son cosas pasajeras que estuve aprendiendo muchas cosas. Pero uno, al final, como te dije, el joven a temprana edad es uno muy orgulloso y no quiere hacer nada de lo que hacen sus padres. Uno quiere crear ser más independiente. Pero después, con el tiempo, tú te das cuenta que en la vida el exitoso no solamente es el que crea, sino el que mantiene. Entonces Exactamente. es aquí que yo decidí mantener un legado que a veces cuando uno nace con un legado hay que mantenerlo. Esa era la misión y de todo padre tiene que inculcarle a sus hijos que la misión es mantener un legado que tanto ha trabajado. Entonces aquí es que yo me involucro en el sector agropecuario. Jan, ¿y a qué tú le atribuyes que hayan tan pocos jóvenes en el campo? Eh, Mira, cuando al no conocer,
hay muchas limitantes. Cuando tú no conoces la cantidad de tierra que se necesita de un cultivo para determinar una demanda que genere rentabilidad, entonces tú estás trabajando en un mercado incierto. Y cuando tú ves que esos jóvenes como, que ya tienen sus estudios profesionales y comienzan a asumir responsabilidades, se casan, tienen su hijo, pagan renta, luz, agua, teléfono, combustible, gastos fijos, ellos comienzan a cuestionarte, ¿quiénes son los que me van a mantener estos gastos fijos? ¿Será posible que yo me voy a involucrar en el sector agropecuario teniendo una incertidumbre en el mercado? ¿Y si no me va bien? Ahí ahí es una cuestionante tremenda. Totalmente. También tenemos otra de las cuestionantes que es muy importante decirla, es que los productores tradicionales, la metodología de los productores tradicionales, manejar sus proyectos, no van con la vanguardia en los estudios que los jóvenes hoy mismo realizan. Por ejemplo, la agricultura moderna, los proyectos agrícolas se tienen que manejar como una empresa, no solamente como una tierra y que yo voy a cultivar, eso no. Y una empresa se necesita de organización. En una empresa, cuando tú manejas un proyecto, tú tienes que hacer presupuesto, tú tienes que hacer un plan de trabajo, tú tienes que calendarizar, acorde a ese plan de trabajo, calendarizar tu agenda diaria, tú tienes que medir la trazabilidad, o sea, lo que tú tienes gastado con lo que tú vas presupuestado, tienes que medir las condiciones climáticas. Entonces, y ahora que hay muchas aplicaciones que tú puedes localizar tu finca y puedes medir la probabilidad de lluvia, la velocidad de los vientos, cuáles meses tú tienes mayor radiación solar. Yo recuerdo que un productor, cuando yo estaba iniciando, yo iba a hacer una aplicación y dije que yo quería saber si iba a llover ese día que yo iba a aplicar esa fumigación, iba a llover. Entonces me dice, vete donde fulano, me reservo el nombre, y pregúntale que él es el brujo del pronóstico. En el campo siempre hay un brujo que sabe si va a llover o no. Y yo voy donde él y le pregunto, mira, dime, ¿va a llover? Cuando yo estaba iniciando. Y él me dice, déjame ver, y ve la nube, y ve, y se mueve, y resulta y me dice, no va a llover, puede aplicarla. Y yo, bueno, confiado en ese método empírico, yo apliqué mi fumigación. ¿Y qué pasó? Se jodió todo. No, llovió. ¿Llovió? Sí, y perdí, y se perdió esa fumigación, porque el cambio climático es una realidad, Y si nosotros podemos medir las condiciones climáticas, menos riesgo tendremos al tomar una decisión de ese índole en nuestro proyecto agropecuario. Otra parte también que la agricultura moderna tiene equipos de trabajo. Y antes lo que se era enfocar en costo. Tú tienes un encargado. ¿Cuánto encargado tú tienes? Ay, eso no es relevante. Eso se hace. Entonces, el agricultor tradicional, lo que se preocupaba mejor por disminuir, que es el enfoque principal en los costos. Ya, espérate un momento, que te metiste ya en la otra parte de la conversación. Sigamos los jóvenes. Tú dices que los jóvenes no se meten en la agricultura por mucha incertidumbre. Aquí yo voy a retomar, voy a ir a este punto.
cuando en el equipo de trabajo que te iba diciendo, lo retomamos, no importa luego, pero que en la agricultura moderna, si tú no tienes equipo de trabajo, entonces tú no puedes tener proyecto agrícola. Entonces, si tú no apostas a la tecnología, ni tampoco a la asociatividad. ¿Qué pasa? Un factor limitante, es una limitante, ¿por qué? Porque ahora mismo tú vas a una finca y tú quieres buscar un productor que tengan todas estas características, buenas prácticas, entonces no lo hay. Entonces el gran reto del joven que se involucre ahora mismo en la agricultura es poder, porque es un reto más grande, porque esto no es que tú haces un negocio, como tú te involucras en el sector comercial, tú haces un negocio y tú lo que tienes que copiar es una buena práctica de tu competencia y ya tú estás en el mercado. Aquí no. La agricultura moderna, si tú no llevas bien, tienes control de tu proyecto, no tienes equipo de trabajo, no apuesta a la tecnología, no busca asociatividad, entonces no crece, te queda fuera de mercado y termina arrepentido. Entonces, otra limitante es que no hay productores, modelos que te lleven en eso. Entonces, cuando en todo tu conocimiento que tú aplicas y cuando lo quieres aplicar en la agricultura y tú ves que lo que hay se maneja informal, entonces tú te limitas a lanzarte a hacer un proyecto agropecuario. Y fíjate que eso que tú acabas de decir es sumamente contradictorio, porque tú te fijas gente que han hecho dinero toda su vida en otras industrias, son abogados o son médicos o tienen zona franca y se meten al mundo agrícola y entienden que la mata dan. Que la mata Que la da. mata dan. No. Vamos a sembrar 10.000 matas de aguacate, pero no piensan en riego, no piensan en fertilización. Claramente no tienen por qué saberlo, pero ahí está el truco de un inversionista. Cuando un inversionista decide invertir dinero en un sector, busca de quien se asesore y realmente hace las inversiones pertinentes para que realmente el proyecto sea próspero. Pero terminan desencantándose de la agricultura precisamente porque no, porque las cebollas se inundaron, eso no da. Pero si hubieran hecho un estudio de suelo correspondiente, si hubieran sacado la curva de nivel, si hubieran diseñado la finca en base a la curva, realmente se hubiera hecho un buen sistema de drenaje, entonces realmente no se hubieran inundado la cebolla. Es un ejemplo, es un ejemplo. No, realmente así. Tú tocaste otro punto interesante, que es la incertidumbre en la agricultura. Realmente, cuando uno ya se gradúa, de hecho, cuando una persona estudia administración de empresas, ingeniería industrial, cualquier carrera, son carreras que te permiten en el día a día recibir ingresos diarios, ¿verdad? Te permiten a ti llevar un estilo de vida que tú puedes alquilar un apartamento, que 15 y 30. La agricultura es distinta y realmente tienen un poco de razón en el momento en que un joven decide o no seguir la trayectoria de su padre, ¿verdad? Que era un agricultor, o peor aún, no meterse en la agricultura si nunca ha estado en ella, porque realmente hay mucha incertidumbre. El precio, hay muchos jóvenes que le ha pasado, que se han metido en agricultura, se metieron en ají picante, por ejemplo, y lo que le quisieron pagar no alcanzaba ni para pagar la mano de obra y lo dejaron botado. Eso pasa porque realmente la agricultura es incierta, y más cuando son cultivos de ciclo corto, que tú agarras, siembras cebolla y al final el precio se desploma al final, entonces, y tú tenías un fondito ahorrado, pediste un préstamo y claramente tu primera experiencia y la última en el campo. Entonces, realmente la agricultura genera cierta incertidumbre y más cuando los casos que tú conoces a tu alrededor, porque es poca la gente que regularmente la gente de la ciudad conoce, que dice, oye, a ese le ha ido bien en la agricultura. Pero claro, cuando tú agarras un Excel, la agricultura es perfecta. Tú Sí. multiplicas a tanto peso la libra,
voy a gastar tanto, voy a vender y ese es el mejor negocio del mundo. Entonces, realmente hay una cierta incertidumbre que limita un poco a que el joven se quede en el campo, por un lado, y segundo, que el joven regrese al campo o si nunca ha estado en el campo, vaya a él. Hay muchos casos, sobre todo en Santiago, también hay unos casos en Monte Plata, donde jóvenes que no son del campo, por ejemplo, hay un grupo de Santiago que están invirtiendo en pitahaya, Sí. Alfredo y compañía, que tú mismo lo conoces. También Ujú. está, la gente de Piña allá en Monte Plata. Y hay muchos otros jóvenes que han visto el campo como una opción, porque realmente hay algunos nichos de mercado que son muy interesantes. Y yo creo que el joven, si entra al campo, debería Pero, dedicarse, ¿verdad?, a cultivos que son nichos, como tú en el tabaco, como la pitahaya, como la piña. Hay otros tantos que están también en aguacate. Y son realmente cultivos que prometen mucho, que no es necesario tanto volumen y que te permite a ti tener un buen flujo de caja. ¿Tú quieres decir algo? sí. No, realmente es así como dicen. Primero que esos jóvenes que están involucrados, que tú y yo lo conocemos, son jóvenes modelos que Augusto también está ahí. sí, así es, Augusto está ahí. Y son jóvenes como Augusto y lo que tú has mencionado, que aplican las buenas prácticas. Todo eso que nosotros mencionamos ahora, ellos lo están aplicando en su proyecto. Ven su producción como una empresa agrícola. Y hay otra cosa que tú tienes que tomar en cuenta, que es joven. Por eso es que una de las cosas que tienen que estas buenas prácticas mencionadas, ser la Biblia de cualquier proyecto agropecuario, es porque el joven que inicia un proyecto agropecuario y quiebra de la primera vez, se desencanta de la Cualquiera, agricultura. Se cualquiera. desencanta. Eso no es como un negocio, porque ¿qué pasa con la agricultura? El comercio, tú puedes hacer 20 negocios en un mes, pero la agricultura tú haces o un negocio al año o dos negocios al año. Cuando tú quieras la primera, lo primero que tú dices, un desencanto, dices esperar Y se te 6 fue un meses año. más o esperar la otra zafra a ver cómo me va a ir a mí. No, yo salgo de esto. El que tiene un comercio se desencanta una vez, pierde en una, pero tiene 20 probabilidades de hacer buenos negocios. Entonces, la agricultura hay que ser muy meticuloso cuando uno maneja un proyecto agropecuario. Y lo que tú dices, sí, realmente los nichos que va con la cultura de siembra, básicamente uno de los factores para tú implementar un proyecto agropecuario tú tienes que tomar 4 factores, perdón. Primero, cuando tú vas a hacer un proyecto agropecuario, tú tienes que ver la cultura de siembra de la zona. ¿Qué se siembra en la zona? Porque eso va directamente con el equipo de trabajo, que es el segundo factor tuyo. El equipo de trabajo que tú vas a buscar. Si en mi zona, por ejemplo, en mi zona es tabaquera, ¿qué yo hago sembrando piña? La gente, no hay cultura de piña y por tanto ese equipo de trabajo, yo voy a quebrar. ¿Dónde lo tengo que ir? Tengo que buscarlo de fuera, tengo que ir a Monteplata, voy a incurrir en muchos costos. Entonces yo tengo que dedicarme a la cultura de siembra de la zona. Si mi zona es de plátano, tabaco, arroz y demás frutas, entonces yo tengo que buscar esa cultura. Después, yo tengo que hacer un estudio de suelo, ver de todos esos rubros que tenemos como cultura, ver cuál es más apto para nuestra tierra. Y después que yo sé de eso, yo tengo que analizar, ¿tengo mercado para vender eso? Buscar el mercado, que eso es muy importante.
en esto de agricultura. Quería aportar eso. Claro, y sobre todo que el mercado es quien decide lo que tú vas a producir. Hay gente que está equivocada, y de hecho es uno de los grandes problemas que tiene la agricultura, que la agricultura o el agricultor es muy rígido, en el sentido de que el agricultor, si ha sembrado, por ejemplo, arroz toda su vida, y ponte todo en el caso de que ya no sea rentable sembrar arroz, pues el agricultor sigue con el arroz, sigue con el arroz, sigue con el arroz, o da lo mismo si fuera con el tabaco, con el plátano, o con la yautía, con cualquier cultivo que ya esté desfasado del mercado y que la gente no produzca. Ponte tú que se descubra de que la yautía genera cáncer. Un ejemplo malísimo, pero ponte ese ejemplo. A muchos agricultores le va a costar dejar de sembrar ese producto porque es lo que siempre ha producido. Pero si existiera cierta flexibilidad acompañada con políticas públicas, que después vamos a entrar en ese tema, el productor se hace más flexible y puede entrar en lo que son nuevos cultivos que son más llamativos para el mercado, porque realmente es el mercado quien decide lo que tú vas a consumir. Si el mercado quiere tomate morado, tú vas a tener que sembrar tomate morado, porque si el rojo ya no le gusta, lamentablemente ya tú no lo puedes seguir sembrando. Y, Eh, ese, eh, y esa es una realidad que a algunos países le ha costado. Aquí en República Dominicana todavía hay mucha rigidez. Es muy cierto lo que tú dices, de que es muy importante conocer la tradición agrícola del lugar, pero también es muy cierto que la innovación es también sumamente importante, porque por ejemplo la pitahaya no es un cultivo habitual de Santiago. De hecho, es un cultivo que es introducido. Pero claro, si tú te vas a poner a introducir un cultivo, tú tienes que encargarte de crear todo el know-how, ¿verdad? Para poder producirlo. Tú te tienes que ponerte a leerte todos los libros, a leer las fichas técnicas, a saber cuáles son las técnicas que están aplicando en países que se está produciendo, como Honduras, Colombia, qué sé yo, Perú, Costa Rica, y tratar de que la curva de aprendizaje, ya sea lo más corta posible. Esa exacto. curva de aprendizaje entre que nadie sabe cómo se hace el alambrado, por ejemplo, en la pitahaya, a que un grupo lo sepa, tiene que ser lo más corta posible para que tú, que estás invirtiendo en el proyecto, puedas lograr la rentabilidad que tú necesitas. Entonces tú necesitas capacitar, y ahí entran otro serie de elementos, la capacitación, la transferencia de tecnología, como tú mencionaste en un momento. Entonces, realmente hay dos líneas. O tú te enfocas en producir lo que se ha producido siempre en la zona, que es sumamente válido, o si tú vas a innovar, tienes que aplicar una serie de paquetes de actividades que te permiten a ti asegurar de que eso va a ser rentable. Jan, yo quisiera, di algo para la otra pregunta, si tú quieres decir algo. No, realmente, básicamente para aportar. Tú sabes que en la agricultura, que es algo que hay que retomar, porque yo veo esto como un negocio y es bueno aclarar esto. Cuando tú en la agricultura, cuando tiene un porcentaje, cuando tú estás involucrado en la agricultura, y tú estás en la cadena de productor, tú eres productor. ¿Qué es lo que busca un productor? Productor se enfoca en volumen, en costo y garantizar mercado. Ahora, ahora, Y se calidad, y necesita, calidad. ajá, en calidad, pero se necesita mucha tierra para producir. Entonces no se requiere, de eso va a depender del cultivo. Por ejemplo, si tú tienes 50 tareas de arroz, ya tú eres un productor pequeño, entonces no va a ser tan eficiente, no va a ser tan lucrativo como un productor, por ejemplo, la pitahaya, que con Ese es el poca caso tierra, perfecto. 50 tareas de pitahaya. con 50 tareas de pitahaya, eso es una inmensidad, eso es grande. Entonces, y que tú puedes, con poco personal, tú puedes capacitar, que ahí es que es lo que yo creo, tú puedes capacitar y hacer ese negocio rentable. Ahora, ¿qué Claro, pasa? claro. Nos encontramos que hay zonas donde no hay esa cultura. Donde no hay esa cultura, entonces tú tienes que nutrirte si quieres hacer un proyecto novedoso. Por ejemplo, si tú ves que en tu zona no hay pitahaya,
úsame que retome este ejemplo. Sí, Entonces, es buenísimo el ejemplo. Tú como productor tienes que capacitarte para tú capacitar a tus empleados. Pero el error más grande, el reto más grande es que tú tienes que competir la agricultura como productor, como tú vendes para el mercado, los mercados populares, la mayoría de productores venden. Tu enfoque es vender volumen para ganar. Entonces, ¿qué es el reto tuyo para Pitahaya? En dado caso, tú tienes que capacitarte para entrenar tu personal y de ahí ir sacándole valor agregado. Hay algo que uno tiene que tomar en cuenta. Hay zonas, por ejemplo, que si tú no quieres capacitar, no quieres capacitar, quieres sembrar plátano, lo que tienes son 20 tareas. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Lo bueno de la agricultura, del sector agropecuario, que en ninguna cadena de valor te bloquea. No hay un bloqueo. Entonces, si tú tienes 20 tareas y quieres sembrar plátano de 20 tareas, entonces tú tienes o te diversificas en tu cadena de valor como comerciante, haciendo una línea de distribución, vendiéndola a los colmados o a los supermercados o a pequeños negocios, distribuirlo, o si no, innovando, sacando un proyecto novedoso basado, ya puede ser con cualquier proyecto que Plátano picado al plátano vacío. picado vacío. Entonces son Sí. valores agregados, pero no son propios de lo que genera en la agricultura. Tu proyecto de agricultura es por volumen. Tú tienes que, si tú eres agricultor, proyecto agrícola, es volumen que tú tienes que manejar. En eso es que tú vas a competir. Ahora, si tú tienes, vuelvo y repito, proyecto agrícola y tú quieres buscar más rentabilidad, entonces, si tienes poca tarea, entonces diversifícate en tu cadena de valor. Exactamente. Sé comerciante busca ser novedoso, invéntate un producto y Claro. que esté derivado. Fíjate, y yo creo que hoy en día, Jan, y algo que estoy, de hecho, escribiendo un artículo sobre eso, vamos a tener en los próximos meses, que ya lo estamos viviendo ahora, una sobreproducción de muchos productos que se producen en la República Dominicana. Por ejemplo, ciertos vegetales, por ejemplo, ya hay productores de lechuga en Constanza que han tenido que dejar perder su cosecha porque realmente no tienen a quién vendérsela. Entonces, la gran oportunidad que hay para que... ¿Está sonando algo allá? ¿Tú? No, aquí no está sonando nada. Ve a Perfecto. ver. Ya, listo. Entonces, la gran oportunidad que hay para que estos productos no se pierdan es darle valor agregado, por ejemplo. En el supermercado tú vas y compras una ensalada César, que son unas funditas que son como de ese tamaño, que tienen lechuga picada adentro y tienen la salsa César en un sobrecito y tienen los pancitos en otro sobrecito. Entonces tú tapas la funda, tú la echas en el plato, le echas la salsa César y los cuadritos de pan. ¿Tú sabes de dónde vienen esa ensalada? De Estados Unidos. Jesús. Pero son lechugas que son totalmente producibles y que se producen en la República Dominicana. Entonces, estas lechugas son muy perecederas cuando se comercializan en fresco. Pero si le damos valor agregado, pueden durar más tiempo. Imagínate el plátano, por ejemplo, la yuca. Yo consumía yuca en Chile congelada. Yo nunca peleé una yuca en Chile. Y yo la iba a comprar a un supermercado peruano y yo me llevaba la fundita. Entonces, realmente, si va a haber una sobreproducción, yo creo que la única forma que existe es el valor agregado. Pero claramente necesitamos una visión sumamente elevada, con altura, con ganas de innovar, con romper paradigmas. Si nosotros encontramos que el campo dominicano es sumamente tradicional, también nos encontramos con políticas públicas así, que son muy difíciles romperlas, porque regularmente toda la cadena se mantiene un poco ortodoxa en ese sentido. Entonces, Jan, para entrar en otra preguntita, yo quisiera que tú me hagas como una línea de tiempo de todos los productos que tú has producido. Ay. Dale para allá, no te preocupes. Ok.
bueno, sí se me... Yo he producido 10 rubros, yo lo conté los otros días. Entonces, empezamos. Yuca, después guandule, después sandía, después batata, después lechosa, después cilantro, después arroz, yo soy productora de arroz. Después también he producido maíz. Sí, yo dije cilantro, ¿verdad? Yo dije cilantro. Sí. O no, no sé si lo dijiste, pero dale, Sí, sigue, sí, sigue tranquilo. cilantro. También maíz, tabaco. Me falta una. Y berenjena. ¿En cuáles te fue mal y en cuáles te fue bien? Eh, Cebolla, ¿tú no sembraste? ¿Tú sembraste cebolla? no, cebolla yo no sembré, no No. sembré. Ah, ok. No, porque ya es otro negocio. Bueno, cebolla yo no he sembrado. Entonces, ¿en cuál me fue mal? Por las condiciones climáticas, el Irma y María me acabó con la sandía, Dios mío. Y el maíz me fue mal. Pero después la mayoría me ha ido bien. Perfecto. Gracias, papá Dios. ¿Eh? Gracias, papá Dios. Sí, sí. Gracias, Y papá fíjate Dios. que es... Nosotros somos los que más le pedimos a Dios. Nos sí, levantamos, gracias, Diosito. Si llueve, Diosito, gracias. Eh, claro, porque de ahí que depende la cosa. sí, Fíjate, así mismo. yo tuve el placer de conocer tu finca de tabaco y realmente para mí es muy interesante tu proyecto porque tú le metiste un dinero ahí en paneles solares, hiciste tu reservorio de agua, ya tú vas en camino a tecnificar realmente un rubro que es sumamente tradicional, como es el tabaco, salvo productores de muchos renombres, no solamente nacional, sino internacional, que han hecho unas fincas que son modelos, como el Chateau de la Fuente, como otros proyectos que han hecho. Salvo esos proyectos, tu proyecto es uno de los pocos proyectos que ya tiene paneles solares, que ya Sí, tiene su reservorio de agua. sí, así mismo. Eh, yo, bueno, decidimos apostar a la tecnología. Y más que en el tabaco, se da en una tierra donde tú no tienes un nivel freático, no le gusta la tierra fría, un nivel freático muy alto. Entonces, donde se da un buen tabaco es en la zona secana. Y como tenemos un cambio de clima, un cambio climático que no llueve, tú no sabes esa incertidumbre que si va a llover o no va a llover, hay que asegurar el riego. Y si tú no aseguras el riego, entonces no hay garantía, porque el agua es la garantía de tu cosecha. Y suena lógico eso. Suena como que eso todo el mundo lo hace, pero realmente es algo que nadie entra en eso. No, nadie entra en eso porque realmente ve, como vuelvo y te digo, el productor tradicional lo que ve se enfoca mucho en el costo. Y cualquier costo, la tecnología no es que un costo, es una inversión. Te ayuda, eficientiza los procesos tuyos, te ayuda a la producción más y te da más calidad. Tú produces más y mucho más calidad. Por tanto, la gente, oye, yo te digo la verdad, aquí la gente va donde ti a comprarte. Cuando tú ves, te entrega calidad y garantiza calidad, va donde ti. Entonces hay que seguir apostando a la tecnología, eso no se puede descartar. Y todos los años, este año, bueno, nos comprometimos, tanto tú como yo, la sugerencia que tú me diste, en una parte secana que tenemos, que en la parte más seca de la finca, aplicar el riego por goteo. Vamos a aplicar esa parte, a ver qué tal nos va. Y así poquito a poquito vamos a ir tecnificando cada año nuestra finca.
hacerlo más rentable. Claro, y fíjate, es como dice Melo que está ahí comentando, sin riego hay mucho riesgo. Melo, Sin sí, riego hay mucho riesgo, o sea, eso es fundamental. Yo creo que el riego es como un seguro agrícola, o sea, así es. a ese nivel. Cuando tú tienes asegurado el suministro de agua, ya Ah, los problemas pueden ser otros, pero ese es fundamental, porque cuando le falta agua al cultivo, ya automáticamente las pérdidas de rendimiento son sumamente importantes. Ya cuando el suelo está en punto machete permanente, realmente ya las condiciones de producción son sumamente complejas para esos cultivos. Entonces, realmente el invertir en riego no es caro, puede ser costoso, pero hay una rentabilidad para ese riesgo. pero claro, tú sabes, y hay algo que es bueno decirlo. Lo que tú tienes que tomar mucho en cuenta en un proyecto agropecuario es evitar los imprevistos, que son los pequeños detalles que hacen que un proceso sea exitoso. Y si tú tienes toda la semana o cada 15 días un imprevisto del riego, que se te daña la bomba, que hay que buscar una pieza, que gasoil, que se acaba el gasoil, que hay que poner un sereno porque se la van a robar, que, oye, un sinnúmero de cosas. Si tú evitas eso imprevisto, el proceso es más satisfactorio. Y créeme, que más que todo, es evitar ese tipo de imprevisto. Y es un costo alto, alto, alto. Claro, claro, pero eso siempre se le puede disminuir el margen de error a ese tipo de cosas. Cuando se planifican bien las cosas, cuando se le dan buen mantenimiento a la bomba, cuando se le dan buen mantenimiento al sistema de riego, a los aspersores, a las cintas de goteo. Todo eso es programático. Y está comprobado que los proyectos que les cuesta poder mantener una buena gestión de operaciones son los proyectos que más les sale caro eso. Entonces, claro, cuando tú le preguntas, no, yo dejé el sistema de riego ese porque eso era un problema siempre en la bomba, siempre se tapaban los goteos, claro que va a ser un problema si no están siendo bien manejados. Entonces, ahí entra mucho ya en lo que es la capacitación. Tiene que ser constante la capacitación para el agricultor, constante. Siempre estar leyendo folletos sobre el sistema de riego, sobre el tema de cambio climático, sobre el tema de mercado, porque es lo que te va a permitir la autonomía y alejarte un poco de ese riesgo que siempre ha sido inminente para la agricultura. La única forma de tú disminuir el riesgo en la agricultura, Jan, es tú, todas las decisiones que tú vas a tomar, las tomas de forma inteligente. El resultado de éxito de la producción agrícola está totalmente relacionado a la sumatoria de toma de decisiones. Eso es cierto. Si en tu proceso productivo tú tomaste buenas decisiones en la fecha de siembra, en cuándo echaste de abono, en el riego por goteo o si fue por aspersión, en las actividades de cosecha, en la fecha que tú empezaste a cosechar, todas esas buenas decisiones gatillan un buen resultado en la cosecha. Si tú tomaste malas decisiones, si echaste agua de más, si echaste producto de más, si echaste un producto que no es el adecuado, todo eso lo pusiste del agua ahora. Sí, no, que se está descargando. Pero, déjame ver. Ahí está. Espera. Mira, a ver, acomódalo porque nos mareamos todito. Sí, dale, dale. Entonces, eso es sumamente importante, Jan, que ustedes los agricultores siempre estén tomando buenas decisiones, siempre. Todas las decisiones que toma un agricultor tienen que ser tomadas con la cabeza. Y también es muy peligroso cuando el agricultor toma las decisiones en base a la tradicionalidad. O sea, esas decisiones que son transmitidas de generación en generación. No, échale 3 sacos de urea, échale 2 sacos de triple 15. Pues eso siempre es muy bueno lo que tú haces, que tú tienes asesoramiento, por ejemplo, de la empresa Fersan, que siempre están contigo ahí, que siempre te están asesorando. Entonces, eso te permite tomar buenas decisiones. Claro. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, Jan, porque el tiempo ya va corriendo. Cuéntame de cómo tú estás beneficiado de la política pública del sector agropecuario aquí en República Dominicana. Bien, mira Arturo,
Bueno, antes de hablar de la política pública, es bueno siempre uno retomar que cuando uno habla de esa iniciativa, estamos en una era. Perdón, Ahora, Jan, ay, perdón. ¿me Señores, escucha? Jan, perdón. Señores, las preguntas que quieren hacer, háganla en el cuadrito que está debajo con signo de interrogación para que la podamos responder al final, por favor. En el cuadrito que está ahí abajo, escriben la pregunta y ahí la chequeamos para que la respondamos al final. Dale para allá, Jan. Excelente. ¿Me escucha ahora bien? Sí, dale para allá. ¿Me escucha? Bueno, te decía, Sí, Arturo, que en estos momentos el sector agropecuario tiene un sinnúmero de iniciativas a favor del productor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que trabajar un poco más lo que es la comunicación, o sea, hacerle llegar cuáles son esas iniciativas a, a esos productores, porque todavía hoy mismo vemos cómo productores están tomando, pequeños productores, préstamos informales a un 15, a un 10% mensual, cuando tenemos que un banco agrícola te presta un 8%, que es de la primera iniciativa. Tú tienes un banco agrícola que te presta a un 8%. Si tú estás asociado en una cooperativa o ya sea un clúster, asociación, te presta a un 6%. Te presta dinero para poder tecnificarte, no para sembrar, para tecnificarte. O sea, a un 9 y a un 10%, Arturo. Y entonces, ¿qué pasa? Eso no lo saben los productores. Muchos de los productores no lo saben. Jan, Porque Jan, dame un segundo, espérate. Explícame bien. Esta es una línea de financiamiento que es única para la tecnificación. sí, sí, sí. Cuando tú sometes un proyecto agropecuario, tú sometes un proyecto agrícola y tú le dices, yo quiero tecnificarme en riego, hacer un riego por goteo, para cuál proyecto. Y ellos evalúan el proyecto y si es factible, o sea, claro, si es factible, ellos también evalúan el expertise del productor, no es un productor cualquiera, el expertise, la experiencia y los resultados que han dado los productores. Entonces sí apuestan contigo a ir más allá en diversificarte, en apostar a la tecnología, pero sí hacen préstamos para tú tener bombeo solar, riego por goteo, microaspersores, incluso para tú hacer reservorio, te hacen tu préstamo, te dan muchas facilidades. En este caso, también uno tiene que tomar en cuenta que los productores tradicionales tomaban préstamos antes de un 22% anual y un 18% y echaban para adelante. ¿Tú ves? Y echaban para adelante. Ahora estamos en un 8 y a un 6% si tú perteneces a la asociación, a una asociación, que eso es parte del éxito hoy en día. Me gustaría enfatizar esta parte. Señores, si los productores no tomamos conciencia y no lo asociamos, ¿de qué manera podemos buscar informaciones? Porque ahora el que vive a la vanguardia tiene que asociarse. Antes, cuando yo inicié, no estaba todavía, estaba en eso del clúster a cooperativa, involucrando a jóvenes. Y ahora hay un sinnúmero de grupos y herramientas que tú te puedes asociar y buscar información. Yo tengo una anécdota, una experiencia, que yo siempre digo que la suerte, tú consigues suerte, un plano cartesiano, cuando tienes un plano cartesiano, la línea de la oportunidad con la preparación. Cuando esas dos líneas se intersecan, da un común denominador lo que es suerte. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes que involucrarte, si tú quieres tener suerte, en el entorno donde tú estás preparado.
donde tú estás preparado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú, por ejemplo, cuando yo sembraba lechosa, tuve la oportunidad de vender a los supermercados, tenía una línea de Santiago hasta Santiago, Navarrete, Esperanza, Mao, quién sabe, muchísimo. Entonces tú me preguntas, y la gente endiosa, ¿y cómo tú lograste eso? Pero tú no crees en los negocios. No, eso no es así. Simplemente yo estaba en una reunión de lechoceros en ese entonces y hicieron una pregunta: ¿quién tiene lechosa? Y yo levanté mi mano. Y a partir de ahí creciendo. Entonces, lo digo con esto y lo digo siempre: la suerte va a llegar en el entorno, las oportunidades llegan en el entorno donde tú te involucras. Y ahora, una de las iniciativas es la integración, participar en muchas asociaciones, en muchos focos grupales, para tú obtener información y tú tener muy buenas prácticas. A las 7, una hora antes de iniciar este chat, me llama un compañero muy querido, que yo le mando un video de los recuentos del tabaco mío, de mi producción de tabaco. Y él me dice: no, pero vamos a explotar la herramienta que tiene el tabaco, vamos a ver el proceso completo que ellos te dan, el proceso completo del tabaco para seguir capacitándote y agregándole valor a lo que tú haces. Entonces, todas esas herramientas ya están. Lo que pasa es que ahora uno tiene que buscar la información. Tú como joven, tienes que buscar la información, tienes que ir a la institución, y te ayudan, te van a ayudar, eso es 100% te ayuda. Excelente, Jan. Creo que vamos a dejarlo hasta aquí por el tiempo que llevamos. Hemos tenido muy buena audiencia. La verdad que ha sido muy interesante el conversatorio. Te agradezco mucho tu tiempo. Tú sabes que tú y yo, independientemente de que hagamos este live, siempre estamos hablando todos los días de agricultura. Yo creo que no hay un día que tú y yo no hablemos. Entonces nada, le agradezco mucho a las personas que nos escucharon hoy, a los que entraron y se preocuparon un poco, pues, de conocer, ¿verdad?, sobre el mundo agrícola, que es tan fascinante. Conocer a los agricultores, porque no es lo mismo que yo me ponga a hablar de agricultura a que entreviste a talentos como Jan, que realmente son casos a seguir. Así que le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Para mí es un placer compartir la experiencia y el enfoque que como productor uno debe de tener. Y nada, que le siga de mucho provecho y seguimos conectados a través de las redes, todo el mundo. Gracias. Excelente. Señores, gracias. Todo... Cualquier inquietud que tengan todavía, sí, por favor escríbanme, yo respondo, nos contactamos. Y estos son los temas que tanto a Arturo como a mí nos apasionan. Y no nos cuesta, si tenemos que hablar a las 8 de la noche, 9 de la noche, no tenemos un horario para poner un stop a un tema agropecuario. Siempre vivimos en la vanguardia y estamos abiertos a todo. Así que, excelente. Gracias, Jan, cuídate. Gracias a todos. Igual. Bye, bye.